Bienvenidos al modelo para la salud y la sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. Hola, soy el doctor John Clark y el tema de hoy es una presión arterial natural, vigorosa y saludable. ¿Qué ocurre si tienes un bajo nivel de agua? Bueno, te cuesta que la sangre llegue a la parte superior de la cabeza. Y en sentido figurado, la parte superior de tu cabeza empieza a quejarse. Y cuando no puedes hacer llegar la sangre a la parte superior de tu cabeza, el cuerpo tiene que hacer cosas para que llegue allí. Es como cuando tu auto tiene poco aceite y la presión del aceite está bajando, pero tu cuerpo tiene todo tipo de mecanismos compensatorios para solucionarlo. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, todos los vasos sanguíneos de tus brazos y piernas se tensan. Es como apretar un tubo de pasta de dientes y luego tu corazón comienza a latir un poco más rápido y luego vas al médico y te toma la presión arterial. Y él te dice, oh, estás empezando a tener hipertensión. Quizás deberíamos recetarte un medicamento para la presión arterial. ¿Con qué empiezan? Con algo que llaman diurético. ¿Qué es un diurético? Bueno, te hace eliminar más agua. Es un diurético. Pero yo pensaba que tenías hipertensión porque tus niveles de agua estaban bajos. Sí. ¿Por qué estás tomando diuréticos? Bueno, ese es el protocolo, eso es lo que te dicen que hagan. Es parte de las pautas de gestión de la práctica médica, así que tomas un medicamento para eliminar el agua, con la esperanza de que un simple medicamento solucione tu hipertensión. Vas a tu casa y tus vasos sanguíneos se tensan un poco más en tus piernas, y el corazón late un poco más rápido, y vuelves al médico en unas semanas y te toma la presión arterial. Oh, todavía tienes hipertensión. Será mejor que te recete otro medicamento, porque no podemos permitir que sufras un derrame cerebral, insuficiencia renal u otra complicación de salud. Entonces, ¿cuál es el siguiente medicamento que te recetan? Normalmente un beta bloqueante. ¿Qué es lo que hacen en el cuerpo? Ralentizan ese corazón que late muy rápido, porque no has bebido agua y porque has estado orinando demasiado con un diurético. Oh, entonces vuelves a tu casa con dos medicamentos para la hipertensión. Y no puedes hacer que el corazón lata más rápido. Así que ahora tensas más los vasos sanguíneos y empujas esa sangre hacia la parte superior de tu cabeza. Eso no ayuda a que la sangre llegue ahí, porque no tienes suficiente agua en tu sistema. ¿De acuerdo? Vuelves a ir al médico y él toma otra vez tu presión arterial. ¡Oh! Lamento ver que todavía tienes la presión arterial alta. Tengo muchos pacientes que toman 3 medicamentos para la presión arterial. ¿Cuál es el siguiente medicamento? Un bloqueador de los canales de calcio. ¿Qué es lo que hace en el cuerpo? Relaja todos esos vasos sanguíneos que estamos tensando. ¡Wow! No voy a decir que toda la hipertensión arterial se deba a la deshidratación, pero estaba dando esta conferencia en una de nuestras grandes series y una señora en la primera fila dijo, ¡eso es! Sabía que ella tenía algo y le dije, ¿qué? ¿Qué quieres decir? ¿Eso es? Ella se llamaba Nancy, la llamaremos Nancy. Oh, mi madre me llamó la semana pasada y me dijo, Nancy, mi presión arterial es de 200/150. Estoy pensando en llamar a una ambulancia e ir a emergencias. Nancy le dice, mamá, tómatelo con calma. Llena 3 vasos grandes de agua y bébételos. Y cuando vaya a verte, te tomaré la presión arterial. ¿De acuerdo? 45 minutos después, Nancy llegó a la casa, su mamá se había bebido sus 3 vasos de agua y cuando le revisó la presión arterial era de 120/80. ¡Wow! Le dije, tienes razón. Ahora, la presión arterial también se puede tratar con remedios naturales como beber agua, ¿verdad? Y mucha gente la padece en todo el mundo. Es bastante común. Hay muchos medicamentos que se recetan para tratarla. Hablaremos sobre el control natural de la presión arterial. Solía tratar a mis pacientes de forma convencional y si tenían hipertensión, les recetaba medicamentos para solucionarlo. Ahora, me dedico a la medicina del estilo de vida, lo que significa que averiguamos por qué la persona padece la enfermedad y luego le ayudamos a tomar buenas decisiones para solucionarla, revirtiendo lo que hizo para causarla. Ahora, la presión arterial ayuda a distribuir la sangre por todo el cuerpo. ¿Alguna vez has oído decir que una salud perfecta depende de una circulación perfecta? Bueno, lo es, quiero decir, puedes entender que si no hay circulación,
no hay vida. Y mucha gente no se da cuenta de que cuando solo hay circulación parcial, también hay vida parcial o enfermedad. Por eso, todas las partes del cuerpo necesitan una buena oxigenación de los tejidos. Esa es en gran medida la función de la sangre. Al menos, ese es uno de sus principales objetivos. Por eso va a los pulmones y vuelve a ellos cargada de oxígeno, para bombearlo al resto del cuerpo. Pero supongamos que la parte superior de tu cabeza tiene problemas para obtener suficiente oxígeno. Empezará a enviar ese mensaje a todo el cuerpo, para que se contraigan los vasos sanguíneos y el corazón lata más rápido. A cualquier parte del cuerpo, ya sea los riñones, el corazón, los pulmones o cualquier otra parte que tenga problemas para recibir sangre. Sí, se está quedando sin oxígeno, enviará una señal y la presión arterial subirá. Por lo que la presión arterial no es un signo de que te falta algún medicamento. Es una señal de que tal vez necesites hacer algo con respecto al problema de circulación. Y en toda esa discusión puedes estar seguro de que necesitamos que la sangre fluya libremente. Si tienes bandas ajustadas alrededor de la cintura, la sangre no fluirá libremente. Si tienes bandas ajustadas alrededor del pecho, no podrás respirar profundamente y tu sangre no fluirá libremente. Si tienes bandas ajustadas alrededor de los tobillos, como la parte superior de los calcetines, la sangre no llegará bien a los pies. Otra cosa que bloquea el flujo sanguíneo es la acumulación de placa en el corazón. Hablaremos de ello más adelante. Otra cosa que te subirá la presión arterial es estar muy emocionado. Me refiero a tu estado psicológico, Y eso es interesante porque la gente no siempre se da cuenta de la conexión que existe entre la mente y el cuerpo. Muchas cosas que afectan al cuerpo tienen su origen en la mente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre las opciones alimenticias, hablaremos sobre los hábitos de vida y el bienestar psicológico. Empecemos por las elecciones alimentarias. Eso sería beneficioso para la presión arterial. En otras palabras, si haces estas cosas, te subirá la presión arterial. Las clasificaré en 4 categorías. Empecemos por las grasas. Ahora bien, una vez que empieces a consumir grasas refinadas, grasas embotelladas, grasas que no se encuentran en su entorno natural original, como las grasas de la palta y los frutos secos, sino grasas procedentes de aceites embotellados, como los que muestro aquí, luego se produce una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Bueno, eso significa que vas a necesitar que fluya más sangre para llevar oxígeno a los tejidos. Además, espesa la sangre, lo que dificulta su bombeo. Si le cuesta más bombear, eso hará que tu presión arterial suba, hará que tu corazón trabaje más. Tu corazón desarrollará músculos grandes, a ellos no les gusta eso. Tienen ciertos nombres desagradables para las personas cuyo corazón ha desarrollado músculos grandes, donde no los necesitan. Y sí, ahí va tu presión arterial. Otra cosa que suelen hacer esos aceites es aumentar la inflamación en el cuerpo. Ahora bien, cuando se produce inflamación en una articulación dolorida como cuando te lastimas el tobillo, se hincha. Pues bien, si tienes inflamación en los vasos sanguíneos, también se hinchan, pero no pueden hincharse hacia afuera. Se hinchan hacia adentro, por lo tanto, la cantidad de sangre que pasa se reduce cada vez más a medida que se inflaman y va a hacer falta más bombeo, más presión para que la sangre pase por un vaso sanguíneo más pequeño. Y otra cosa que ocurre es que las personas cuya dieta contiene mucho aceite son más propensas a padecer enfermedades cardiovasculares que afectan tanto al corazón como al cerebro. Puedes sufrir más accidentes cerebrovasculares y más ataques cardíacos. Eso no es bueno. Así que esa es la historia de las grasas. Hablemos del azúcar. Los azúcares, ¿qué hacen los azúcares? Bueno, una de las cosas que hacen es comprometer la función renal. ¿Y cuál es la importancia de eso? Bueno, al igual que si hay muy poco líquido en el sistema vascular, hace que los vasos sanguíneos se tensen y el corazón se acelere. Si hay demasiado líquido en el sistema vascular, empujará demasiada sangre hacia el corazón y luego saldrá demasiada sangre y la presión arterial subirá. Por lo tanto, si tu función renal falla, no podrá eliminar el exceso de líquidos y tendrás una mayor precarga en el corazón y una mayor pluscarga. Otra cosa que hace el azúcar es provocar la retención de sal. Lo siento. Y si retienes sal, tiendes a retener líquidos, lo que le provoca una mayor sensibilidad a la sal. Ahora bien, al igual que los aceites,
El azúcar aumenta la inflamación y la probabilidad de ganar peso, además de provocar resistencia a la insulina. Tratamos este tema en detalle en nuestra charla sobre diabetes, que puedes encontrar en este canal. La otra cosa que ocurre con el azúcar es que en realidad aumenta la frecuencia cardíaca porque incrementa la demanda de oxígeno del músculo cardíaco, el miocardio. Y no es conveniente aumentar la demanda del oxígeno del miocardio porque si ya estás al límite de tener poco oxígeno o isquemia en el corazón, si comes azúcar, acabarás con dolores de corazón. Ahora bien, hablando del azúcar como causante de la retención de sodio, la sal tomada como tal o en alimentos salados también es conocida y está bien estudiada como causa de hipertensión arterial. Sí, en primer lugar, porque hace que retengas más líquido, pero hay otra razón por la que mucha gente no se da cuenta de que la sal tiene un efecto hipertensivo y es que provoca inflamación en las paredes de los vasos sanguíneos. Si pensamos en los vasos sanguíneos como tubos redondos con una pared que tiene 3 capas, la capa interna se inflama cuando se consume demasiada sal. La capa interna pasa primero por un proceso de inflamación y luego de cicatrización. A esto lo llamamos endurecimiento de las arterias. Es más difícil bombear sangre a través de un tubo que es muy duro, muy rígido, muy inflexible en comparación con un vaso sanguíneo elástico normal que rebota con cada latido del corazón. Y así acabas teniendo una hipertensión arterial cada vez más permanente por comer demasiada sal. Por último, nuestro cuarto grupo. Hablemos de los productos animales, en particular las carnes. Si consumes productos animales como carne, huevos o lácteos, tienes 6 veces más, no 6%, sino 6 veces más probabilidades de padecer hipertensión arterial. ¡Wow! Por lo tanto, eso es muy grave. Por otro lado, si decides comer más frutas y verduras frescas, estas hacen que el cuerpo pueda relajar los vasos sanguíneos más fácilmente, aumentan la capacidad del cuerpo para responder a los cambios ambientales. El pequeño mensajero de la sangre responsable de relajar los vasos sanguíneos es el óxido nítrico. Cuando comes más frutas y verduras frescas, sus vasos sanguíneos responden mejor al óxido nítrico. Y veamos un famoso estudio llamado Segundo Estudio de Salud Adventista, en el que se analizaron diferentes dietas y el resultado de seguir esas dietas en el riesgo de hipertensión, también conocida como presión arterial alta. Cuando analizaron a los carnívoros, las personas que comen principalmente carne, quiero decir, esa era su primera opción, es posible que estas personas ni siquiera sean capaces de identificar una verdura. En cualquier caso, tenían un riesgo muy alto de hipertensión arterial. Los utilizaremos como referencia aquí, en 1. Luego estaban los omnívoros, personas que comían tanto carne como verduras y frutas. Esas personas tenían básicamente un 23% menos el riesgo de hipertensión. Luego había un grupo de personas cuya única carne era el pescado. También comían frutas y verduras y redujeron su riesgo de hipertensión en un 38%. Luego estaban los que decían ser vegetarianos, seguían bebiendo leche, comiendo huevos y obtuvieron un resultado aún mejor, con una reducción del 55% en el riesgo de hipertensión. El último grupo analizado en este estudio era el de vegetarianos que solo consumían alimentos de origen vegetal, por lo que podríamos llamarlos veganos. Al menos algunas personas podrían hacerlo. Y cuando seguían este tipo de dieta, su riesgo de hipertensión arterial se reducía en un 75%. Así que lo que hay que hacer es decidir qué riesgos está dispuesto a asumir, elegir la dieta que permita alcanzar ese riesgo y esperar ese tipo de resultados. Veamos las frutas y verduras en particular. Veamos qué tenemos aquí. ¿Qué marcará la diferencia? ¿Por qué marca la diferencia? Empecemos con las verduras de la familia de las hortalizas. Las verduras de hoja verde son muy útiles para reducir la presión arterial. Tienen un alto contenido en magnesio, tienen un alto contenido en potasio. Ambos reducen la presión arterial. Y por eso se ha demostrado que son un alimento beneficioso cuando se tiene la presión arterial alta. Las espinacas, que en realidad pertenecen
al grupo de las verduras de hoja verde, pero las destacamos porque tienen un alto contenido en ácido fólico. Y el ácido fólico, como fitoquímico natural, es muy eficaz para reducir la presión arterial. Un remedio natural común para la hipertensión es el apio, ya sea comiéndolo o preparándolo en jugo y bebiéndolo. Hay algo en esta verdura en particular que es muy bueno para reducir la presión arterial. Luego están las zanahorias, el jengibre y el brócoli. Esos alimentos relajan los vasos sanguíneos. Por lo que estamos hablando de alimentos buenos que te ayudarán con tu presión arterial. La beterraga y la albahaca tienen un efecto similar. Los suplementos de ajo o el ajo entero se utilizan sin duda para reducir la presión arterial y funcionan. Tengo un estudio muy interesante que demostró que las cebollas particularmente crudas, en lugar de cocinadas, tenían un efecto muy bueno sobre la presión arterial alta. Eso en cuanto a las verduras. Los vegetales incluyen la raíz, el tallo, la hoja y la harina. Ahora bien, si nos fijamos en la fruta, en realidad es un poco más eficaz para reducir la presión arterial. Algunas de las mejores frutas son la berenjena y los tomates. Sí, las solanáceas. Y funcionan bien. Los tomates contienen licopeno, que es muy saludable para los vasos sanguíneos. Luego está el zapallo y la calabaza. Ambos pertenecen a la misma familia y tienen un alto contenido en potasio y un bajo contenido en sodio, por lo que ayudan a reducir la presión arterial. El cranberry tiene un efecto similar al de un popular medicamento para la hipertensión, llamado inhibidor de la ESA, y ayuda a reducir la presión arterial. Son un poco ácidos, pero son de temporada. Sin embargo, en algunos sitios los venden congelados y también hay jugo de cranberry y cápsulas de cranberry. Una manzana al día mantiene alejado al médico, ¿verdad? Bueno, si lo hace con la presión arterial. Las granadas también son muy buenas. El pomelo es una especie de superalimento para los problemas vasculares. Si tengo a alguien que sufre de hipertensión, enfermedades cardíacas, o ya sabes, ha sufrido un derrame cerebral, tiene problemas o quiere diluir la sangre, o mantenerla fluyendo libremente, le recomiendo el pomelo. Protege las arterias, tiene un ligero efecto diurético, mejora el flujo sanguíneo al mejorar su fluidez. Y luego están las aceitunas. Nos referimos a las aceitunas negras. Tienen un efecto bloqueador de los canales de calcio y ayudan a que el óxido nítrico sea más eficaz en la vasodilatación. Así que hay un montón de buenos alimentos. Entre las frutas y verduras, estarás pensando, bueno, yo no solo como frutas y verduras, ¿qué hay de los cereales? Bueno, los cereales también marcan la diferencia. Aquí tenemos una diapositiva sobre los cereales y la diferencia entre los cereales que consume la mayoría de la gente es si son refinados o si son integrales. En otras palabras, no se les ha quitado nada. Si consumes principalmente cereales refinados, tu riesgo de hipertensión aumenta en un 69%. Por otro lado, si consumes cereales integrales, como los que se muestran aquí con el pan integral o el pan de granos integrales, reduces tu riesgo en un 23%. Así que en realidad si cambias, ya sabes que el total entre 69 y 23 será del 92%. Así que reduces tu riesgo de hipertensión en un 92% al cambiar los cereales refinados y los productos de harina blanca por productos integrales. Ahora bien, es fascinante saber que no es necesario que la presión arterial aumente con el tiempo. Me refiero a que cuando envejeces, no es algo inevitable que vayas a tener hipertensión. No tiene por qué ser así. En países donde la gente todavía vive en la selva y en el monte, donde siguen comiendo la dieta original de sus antepasados, donde ni siquiera saben lo que es un alimento procesado, su presión arterial no sube con el tiempo, su colesterol no sube con el tiempo, su riesgo de padecer enfermedades no aumenta con el tiempo. Podemos aprender algunas lecciones de ellos. No estoy diciendo necesariamente que tengas que mudarte a la selva, pero podrías comer más frutas y verduras frescas. Ahora quiero llamar tu atención sobre otro riesgo para la presión arterial, y es tener demasiados vasos sanguíneos. ¿Por qué tendría demasiados vasos sanguíneos? Si subes de peso, se necesita 3 kilómetros adicionales de vasos sanguíneos para alimentar cada kilo de grasa en exceso. Hay vasos sanguíneos muy pequeños, pero se necesita más presión para bombear la sangre por ellos. Por lo tanto, si aumentas 25 kilogramos o 55 libras por encima de tu peso ideal, tu riesgo de hipertensión aumenta en casi 3 veces, un 265%. Por otro lado, con solo perder peso, puedes revertir eso, es bastante seguro. Así que, come buenos alimentos, come para tener fuerza. Quiero decir, no tienes que tener miedo al hambre.
Una parte importante de tu vida es comer buenos alimentos. O no comer. ¿Qué quieres decir? Bueno, ayunar un día a la semana puede ser efectivo, más efectivo que cualquier medicamento. Tuve una paciente que tenía la presión arterial muy alta, en serio, 180 sobre 120, y nada parecía bajarla. Nos preocupaba que pudiera tener un tumor endocrino en el páncreas. Pero finalmente decidimos intentar extender un ayuno. Alrededor del quinto día, la presión arterial finalmente bajó y se mantuvo baja. Y luego ayunar un día a la semana después de eso es muy eficaz. Otro estudio analizó las frutas y verduras frescas como una forma de reducir la presión arterial. Fue un estudio fascinante. Y lo cito aquí no solo por su impacto en la presión arterial, porque fue muy bueno, y por su impacto en la pérdida de peso, sino por algo más que sorprendió a los investigadores y me sorprendió y me encantó. Y es lo siguiente, con una dieta de frutas y verduras frescas durante 6 meses, esas personas perdieron 3,6 kilogramos y normalizaron prácticamente su presión arterial. Pero en el análisis, según los investigadores, de forma fortuita, el 80% de los participantes en este estudio que fumaban o bebían alcohol dejaron de hacerlo espontáneamente. Dije, ¿qué? Porque ya sabes, los programas de 12 pasos tienen suerte si consiguen que el 25% deje de beber. Y aquí las personas que seguían una buena dieta pudieron dejarlo. Es decir, ellos decidieron dejarlo. Probablemente los investigadores no estaban muy contentos con esto, porque si introduces un cambio adicional, se puede arruinar el estudio. Eso podría causar confusión, como dicen. Pero sí, si sigues una buena dieta, suceden muchas cosas buenas. Quiero decir, esta es la dieta original. Tú abres la mano y satisfaces el deseo de todos los seres vivos. ¿Con qué? ¿La dieta original? ¿Cómo qué? Bueno, frutas, granos, frutos secos, semillas, verduras. Génesis 1:29 y 3:18. La dieta original. Quiero decir, en el cielo, ¿qué vas a comer? No comerás cordero ni tampoco los leones. El león se acostará con el cordero. Y así, cuando llegues al cielo, serás vegetariano. Habrá mucha fruta del árbol de la vida. Bueno, la gente debería disfrutar y tener una buena presión arterial con este tipo de dieta. Ahora hablemos de los hábitos de vida. Hemos hablado de la dieta, seguiré hablando un poco de la dieta, pero ya hemos hablado de ella. Ahora vamos a hablar del estilo de vida. En primer lugar, quiero señalar el impacto de la presión arterial alta en los diferentes órganos del cuerpo. El corazón. ¿No le sienta bien la presión arterial alta? Aumenta las enfermedades cardíacas, aumenta la probabilidad de sufrir un infarto, aumenta la probabilidad de tener placa en las arterias coronarias, aumenta la probabilidad de tener un desequilibrio en los músculos del corazón. El corazón tiene muchos problemas cuando trabaja en exceso de esa manera. Luego está el derrame cerebral y aumenta el riesgo de Alzheimer. Sí, eso no es algo que todos quieran. Y solo por tener hipertensión arterial, luego están los ojos, degeneración macular, no puedes ver bien en el centro donde intentas mirar. Tienes problemas porque todas las células que se supone que te dan esa imagen han sido dañadas por la presión arterial alta. Y luego están los riñones. Tuve un compañero de clase en la Facultad de Medicina que nunca pudo bajar su presión arterial, perdió los riñones. Tuvo que someterse a un trasplante de riñón. Y era médico. Imagínate. Así que esos son los órganos que se ven particularmente afectados. Quiero decir, hay más, pero estoy seleccionando los órganos más destacados e importantes. Ahora hablemos de las cosas que elevan la presión arterial al instante. El café, la cafeína. ¿Qué hace la cafeína? Contrae los vasos sanguíneos, como hemos hablado antes, y hace que la presión arterial suba. Esto ocurre de forma instantánea y con el tiempo se vuelve permanente. Por lo tanto, no es recomendable tomar cafeína si ya tienes hipertensión o si quieres evitar la hipertensión. Luego está el tabaco, que tiene un efecto similar. Los no fumadores tienen un 10% menos de riesgo de desarrollar hipertensión. El alcohol. Cuanto más bebes, más sube tu presión arterial. Existe una estrecha relación que llamamos relación lineal entre la cantidad que bebes y el aumento de tu presión arterial.
Vaya, hay algo bueno que puedes beber. Sé que empezamos hablando de esto, pero el agua es muy importante. Las personas que beben más agua tienen la sangre mucho más fluida. Tu corazón prefiere bombear sangre limpia y fluida que sangre demasiado espesa. Y yo comparo la sangre espesa con el barro. Tu corazón no quiere bombear barro. ¿Y cuánta agua debo beber? Bueno, depende de tu estatura, de si eres hombre o mujer y de cuánta actividad realizas. Depende de la temperatura, pero el gobierno de los Estados Unidos descubrió a través de una serie de estudios que un hombre debe beber 3,7 litros al día o casi un galón. Eso no solo incluye lo que bebes como agua, sino también otros líquidos y lo que comes con las comidas. Y según el mismo cálculo, una mujer debería beber 2,7 litros o aproximadamente 3,25 de galón. Veamos un gráfico grande que muestra el impacto de las temperaturas más altas. En la parte inferior tenemos grados Celsius. Si estás aquí arriba a 100 grados Celsius, perdón, 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit, es mejor que bebas mucha agua, especialmente si eres muy activo. Pero si estás abajo a 15 grados Celsius o 59 grados Fahrenheit, bueno, puedes tomarlo con más calma. Quizás te baste con 1,9 litros de agua al día. Así que bueno, ¿cómo lo sé? ¿Cómo se bebe lo suficiente? Bueno, comprueba tu orina cuando orines. Si tu orina es bastante clara, probablemente estés bien hidratado. Si tu orina tiene un color bastante amarillo, tal vez debas beber un poco más de agua. Ahora bien, para las personas que ya padecen hipertensión por cualquier motivo, algo que es muy útil añadir al agua es el limón. Las personas que añaden limón al agua obtienen un efecto mucho mejor a la hora de reducir la presión arterial. Tuve un asistente que solía viajar conmigo y me ayudaba con mis conferencias y su madre le llamó. De nuevo, alguien con la presión arterial muy alta ya le dijo, oh, hijo, tengo una presión arterial de 180 sobre 140. ¿Debo ir a urgencias? Él respondió, bueno, déjame ir a tu casa y echar un vistazo a algunos de mis libros. A ver qué podemos encontrar. Él buscó en sus libros y efectivamente ahí estaba. El agua con limón para la hipertensión. Así que ella empezó a beber el jugo de un limón en el primer vaso de agua del día que tomaba antes del desayuno. Tomaba 3 medicamentos para la presión arterial. Dejó de tomar los 3 medicamentos para la presión arterial. Después de un año bebiendo agua con limón, se cansó un poco. Puede afectar un poco los dientes, probablemente sea mejor cepillarse los dientes después de tomar el jugo o enjuagarse bien. En fin, se cansó del limón. Entonces él volvió a buscar en algunos libros y descubrió que hay una hierba buena que hace algo similar y es la baya del espino blanco. Así que empezó a beber té de baya del espino blanco. Ahí lo tienes. Hemos dicho que una de las claves para tener una buena presión arterial es una buena circulación. Y si quieres tener una buena circulación, cuando te levantes por la mañana, date un baño con una esponja fría y frótate bien la piel. Eso te ayudará a mejorar la circulación. Es tan bueno como el café, en mi opinión, te despierta y te asegura de que tu presión arterial sea buena y tus nervios estén despiertos. Y luego da un paseo al aire libre y eso te dará aire fresco y todas esas cosas. Se ha descubierto que caminar al aire libre ayuda a la presión arterial. Pero cuando salgas, no quieras ser como la persona que aparece en la foto. Es mejor usar pantalones largos como el hombre de la foto. Si estás ahí fuera y se te enfrían las extremidades, es como si te deshidrataras. Es como los problemas del estrés. El frío hace que la sangre suba a las extremidades. Es como si los vasos sanguíneos se tensaran. No quieres sangre aquí abajo. Todo se va a enfriar demasiado y así acabas con hipertensión. Quieres mantener tus extremidades uniformemente cubiertas. De hecho, he visto el problema contrario al que yo tenía. Una persona vino a mí que vestía una capa base pesada, ya sabes, ropa interior aislante, como calzoncillos largos. Ropa interior térmica durante todo el año, incluso en verano. Su presión arterial bajó demasiado. Le pregunté, ¿por qué usas ropa térmica, calzoncillos largos durante el verano?
Bueno, lo convencimos de que dejara de hacerlo y eso ayudó a solucionar el problema. Así que puedes bajar la presión arterial simplemente añadiendo más ropa a tus extremidades. Ahora, tenemos a una señora en la foto al aire libre y el ejercicio es bueno. Caminar 10.000 pasos o más al día, lo que equivaldría a unos 8 kilómetros, puede reducir la presión arterial en 10 puntos. Levantar pesas como esta señora que tiene una pesa en la mano, hacer 20 minutos de ejercicios de resistencia o levantar pesas puede reducir la presión arterial de 10 a 12 puntos. Así que hay muchas cosas que puedes hacer y parte de ello tiene que ver con que los músculos se vuelven demasiado rígidos, por lo tanto, si ejercitas los músculos grandes del cuerpo, los músculos del estómago, las piernas, los brazos, y los mantienes flexibles, suaves, móviles, de manera que tengan un rango de movimiento libre, los vasos sanguíneos no se tensarán demasiado, no se volverán demasiado rígidos y la presión arterial bajará. El ejercicio es importante. Otra cosa que relaja los vasos sanguíneos, probablemente lo sepas, es cuando sales al sol. ¿Alguna vez te has sentido un poco mareado cuando has estado mucho tiempo al sol? Puede ser el aumento del óxido nítrico, el aumento de la serotonina, el aumento de diferentes hormonas en tu cuerpo que ayudan a que tu presión arterial baje. La luz solar literalmente hace que la sangre fluya mejor por tus vasos sanguíneos. Es un efecto sobre la fricción entre las células sanguíneas y la pared de los vasos sanguíneos. Es muy interesante verlo en un microscopio. La luz solar es muy útil para conseguir una circulación perfecta. También reduce la inflamación del cuerpo al aumentar la melatonina dentro de las células. Hablando de melatonina, si estás fuera hasta tarde por la noche, después de que se ponga el sol, con mucha luz artificial, pierdes melatonina, al menos la melatonina nocturna. Por lo tanto, no es recomendable exponer la vista a la luz azul de las pantallas del televisor, del computador o celular, porque afecta mucho a tu vida, a tu cuerpo y aumenta la presión arterial. Ahora, mencionando las bandas ajustadas, como he dicho antes, si tienes una banda ajustada alrededor de la cintura, alrededor de los tobillos o el pecho, esto restringe el flujo sanguíneo. Así que si quieres tener un mejor flujo sanguíneo, usa ropa más holgada. También influye en la forma de respirar. Si respiras principalmente con los hombros, lo cual no es muy eficaz, ni muy eficiente, ni muy útil, entonces tiendes a tener una presión arterial más alta cuando respires. Hazlo profundamente con el diafragma. El abdomen se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Esto cambia la presión negativa en el pecho para devolver la sangre al corazón, de una manera positiva que ayuda a reducir la presión arterial. Respirar correctamente. Bueno, ¿cómo sé si estoy respirando correctamente? Hago que la gente practique la respiración caminando, inhalando y exhalando lentamente. Porque cuando caminas y estás erguido, tiendes a respirar correctamente con el diafragma. Esto nos lleva a nuestra última sección sobre el impacto de la mente en el cuerpo. Y no estoy diciendo que estés loco ni nada por el estilo si tienes hipertensión. Pero tenemos que reconocer que nuestra forma de pensar y sentir afecta a la salud o los síntomas de nuestro cuerpo. Por eso los estudios sobre grandes desastres naturales, como terremotos, incendios o grandes incendios como los que hemos tenido en la costa oeste, tienen un impacto. Si observamos a las personas de las zonas afectadas por estos desastres, vemos que cada vez más personas, un número mayor de personas, padecen hipertensión. ¿Mejorará la situación? No creo que podamos esperar que los terremotos desaparezcan. Van a empeorar. ¿Y cómo lo sé? Bueno, si miramos Marcos 13:8, porque se levantará nación contra nación. ¿No lo hemos visto? Y reino contra reino. Y habrá terremotos en diversos lugares. Y habrá hambrunas y disturbios. Estos son el principio de los dolores. Así que, no esperes que los problemas cesen. Busca una manera de lidiar con ellos. Bueno, ¿cómo lidiar con ellos? Bueno, tal vez no necesites lidiar con ellos, necesitas entregárselos a alguien que pueda lidiar con ellos. Y ese es el Señor Jesucristo. Él dice, no os preocupéis. ¿Por dónde vendrá vuestro alimento? ¿Vuestra bebida o vuestra ropa? Estas son las cosas que siempre preocupan a los paganos.
Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis todas estas cosas, en cambio preocupaos ante todo por el reino de Dios y por lo que Él requiere de vosotros. Y Él os proveerá todas estas otras cosas, así que no os preocupéis por el mañana. El mañana tendrá sus propias preocupaciones. No hay necesidad de añadir más problemas a los que ya trae cada día. Mateo 6, 31, 34. Así que déjaselo a Él y relájate. Puede que te ayude con la presión arterial. Y una de las cosas que enseña es a perdonar. Estudios en la literatura médica demuestran que el espíritu de perdón reduce la presión arterial. Me recuerda a Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros como Dios os perdonó por Cristo. Una señal de haber sido perdonado es la capacidad de perdonar. ¿Qué tan relajante es eso en comparación con tener que estar siempre enojado, frustrado y resentido? Liberarse del resentimiento y la culpa reduce la presión arterial. Me recuerda a Hechos 24:16, y en esto me esfuerzo por tener siempre una conciencia sin ofensa hacia Dios y hacia los hombres. Vaya, así que allí es donde quieres estar. Ahora, otro estudio interesante sobre la presión arterial y la religión se realizó en la Universidad de Michigan. Estaban llevando a cabo un gran estudio para ver qué creía la gente y cómo eso afectaba a su presión arterial. Si un ser querido fallecía y si sentían que ese ser querido tenía una visión positiva de la vida después de la muerte, tenían una presión arterial más baja. Los adultos mayores que experimentaban la muerte de un ser querido y creían en una buena vida después de la muerte eran menos propensos a desarrollar hipertensión. Por otro lado, si no tenían ninguna esperanza en el futuro ni creían en él, la presión arterial tendía a subir. Es fascinante el impacto que tiene lo que crees en tu salud. Y me recuerda un texto de la Biblia en el que Jesús habla de la vida después de la muerte y dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y algunos saldrán. Vale, entonces habrá una resurrección. Estarán en sus sepulcros hasta la resurrección. ¿Y cuál es el resto del versículo? Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Vaya, eso bajará la presión arterial. Los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oh, vale, esto no suena como algo que baje la presión arterial. Así que es muy interesante. Ahora bien, el estrés se asocia a menudo con las grandes ciudades. Mudarse a una gran ciudad puede elevar la presión arterial en 23 puntos. Vaya, eso es un gran aumento. Por otro lado, caminar al aire libre entre árboles y flores y las maravillas de la gran naturaleza de Dios reduce la presión arterial. Me recuerda a Génesis 28, donde se nos dice: ¿dónde fue plantado originalmente el hombre? Y el Señor Dios plantó un jardín al este del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Es nuestro nicho ecológico. Es donde pertenecemos. Y cuando vivimos allí, nuestra circulación es buena. Nuestra sangre es buena. ¿Saben que Jesús solía salir al jardín a orar? Es un buen lugar para comunicarse con Dios. Se han realizado estudios sobre lo que se denomina la experiencia del asombro. Cuando sales al exterior y contemplas la gran extensión de un hermoso paisaje y eres testigo de la grandeza de todo ello, esto favorece la salud física y mental. Vas a ver mucha belleza y se ha demostrado que contemplar algo así mejora la humildad. Quiero decir, el orgullo tiende a provocar hipertensión arterial. La humildad tiende a provocar más calma. Y había un presidente de los Estados Unidos que a menudo llevaba a sus ayudantes fuera de la Casa Blanca para mirar el cielo y las estrellas. Y después de un rato decía: vale, ya es lo suficientemente pequeño, y él y sus ayudantes volvían dentro, lo que significa que al mirar algo más grande se sentía más humilde, se sentía más consciente de su tamaño. Es bueno conocer tu tamaño, ¿no? Se ha descubierto que las personas que experimentan asombro gozan de mejor salud y tienen
una presión arterial más saludable. Si se trata de cosas grandes como el cielo, las montañas y las estrellas, eso es algo que ayuda también a mirar cosas más intrincadas, las flores y los animales, los pájaros. Y cuando las observas y piensas en su importancia para la naturaleza y la creatividad de Dios, es beneficioso para la presión arterial. Los estudios demuestran el efecto de esto, e incluso contemplar grandes temas, como la muerte de Cristo, puede ser beneficioso. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y esto puede ser de ayuda para la presión arterial. Piensa en el futuro, en el momento en que el cielo será nuestro hogar. Porque ni el ojo ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. En resumen, para dejar atrás la hipertensión, evita el exceso de sal, carne y azúcar y grasas procesadas. Sigue una deliciosa dieta basada en plantas enteras, rica en fibra, minerales, vitaminas y antioxidantes. Haz el control del peso un hábito. Evita los peligros del tabaco, la cafeína y el alcohol. Mantente bien hidratado con agua pura y vitalizante. Quizás desees añadir un poco de limón. Segundo, dedica tiempo regularmente a realizar ejercicio agradable en la naturaleza, lejos del tráfico, la contaminación y las multitudes estresantes donde haya aire fresco y buen sol. Y cuida tu sueño. Lo necesitarás. Evalúa su calidad para determinar su eficacia. Y luego contempla grandes temas. Contempla la dicha del cielo y las maravillas de la gracia redentora. Necesitas que Dios te libere del estrés, la culpa, el miedo y la hipertensión. Y puedes confiar en Él para que te guíe a medida que te alineas más con su plan original, para la dieta y el estilo de vida. En resumen, adopta una dieta saludable y observa cómo baja tu presión arterial. Adquiere buenos hábitos de vida que te aseguren una buena circulación. Y psicológicamente necesitas descanso, necesitas paz, y eso se reflejará en un pulso tranquilo, un latido cardíaco estable y una presión arterial saludable. Para obtener un folleto sobre esta conferencia, un formulario escrito para continuar tu estudio, visita nuestro sitio web northernlighthealtheducation.com y verás en la parte izquierda la sección Otros idiomas. Allí encontrarás un folleto de esta conferencia. Este ha sido otro episodio de Modelo para la Salud y la Sanación, revirtiendo la enfermedad desde su fundamento. Presión arterial vigorosa, saludable y natural.